Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Los saludamos con mucho gusto para todas las salas del Tribunal de Justicia Administrativa y órganos que lo componen. Estamos en este momento desde Sala Superior con la oportunidad de una conferencia más. Las saludo a todas y a todas. Sean ustedes bienvenidos, sean todas y todos bienvenidos. Y saludo a nuestras autoridades presentes, al maestro Francisco Carlos Galicia Morales, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, a la doctora Lucila Ayala de Moresky en su doble aspecto como magistrada, propietaria de Sala Superior y como ponente el día de hoy en esta conferencia magistral con motivo del Día Internacional de la Mujer, al magistrado maestro Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior, a la maestra Katia Lubitza Hernández Echavarría, secretaria general de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, a la magistrada Naliyan Aguilar Holguín, magistrada de Sala Centro, a la licenciada Estefanía Peña Payán, magistrada de Sala Especializada, a nuestra titular del órgano interno de control, licenciada Erika Ruiz Caro, a los magistrados de Sala Sur, magistrado Jesús David Guevara Garzón y al magistrado Víctor Hugo Pacheco, magistrado de Sala Norte. El día de hoy nos reúne particularmente una fecha muy significativa, el Día Internacional de la Mujer, que será el día 8 de marzo, el día domingo, y es una conmemoración que nos invita no solo a recordar los avances logrados, sino también a reflexionar sobre los desafíos que tenemos por delante. Por ello, el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia titulada Día Internacional de la Mujer, la lucha histórica por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel mundial. Y para desarrollar este tema muy importante, nos honra contar con la presencia de la magistrada Lucila Ayala de Moresky, destacada jurista, profesional del derecho y referente en Sinaloa, expositora del género femenino y que sin duda ha hecho escuela y ha abierto brecha para que muchos temas que se vienen impulsando desde los años 70, 80, ir abriendo espacios de oportunidad para las mujeres. Doctora, a nombre del magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales, así me lo manifestó. Para nosotros es un honor que usted nos imparta esta conferencia. Procederé a leer una síntesis, una breve semblanza de su currículum, de su perfil académico. La doctora Lucila Ayala de Moresky es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, con primer lugar de aprovechamiento, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Autónoma de Sinaloa, también en casi todas tiene primeros lugares de aprovechamiento o menciones honoríficas. También es maestra en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho, con mención de excelencia. Es maestra en Juicio de Amparo por la Universidad Autónoma de Durango. A su vez, concluyó sus estudios de doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, AC, con tesis aprobada, cuyo examen se llevará a cabo próximamente. Culminó sus estudios de maestría en Estudios Avanzados de Derechos Humanos en la Universidad Global Open University con certificación europea, de la que obtuvo su certificación europea por la Universidad de Salamanca, España, y el título correspondiente. Actualmente se encuentra cursando los siguientes doctorados: doctorado en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto Universitario Esparta, AC, doctorado en Derechos Humanos por la Universidad del Sur, AC, y doctorado en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia. En su trayectoria profesional ha sido abogada litigante desde el año 1981 al año 2011. Ha sido catedrática de la Escuela Libre de Derecho y en posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fungió como presidenta del Colegio de Abogados Eustaquio Huelna y fue candidata a presidenta municipal de Culiacán y posteriormente regidora propietaria del Honorable Ayuntamiento de Culiacán para el periodo 2002-2004.
Fue magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa del año 2011 al año 2012 y actualmente se desempeña como magistrada propietaria de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa desde el 7 de abril de 2011 hasta la actualidad. Doctora, muchísimas gracias. Tiene usted el uso de la palabra, sea usted bienvenida y muchas gracias por nutrirnos de estos conocimientos. Adelante. Gracias, maestro. Muy amable por esa presentación. Saludo con mucho cariño a mis compañeros, magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales, a mi compañero Leobardo, mi compañera Lilian, Estefanía, Erika, el ingeniero Guevara, el magistrado Guevara, perdón, y el magistrado Pacheco en todo el estado de Sinaloa. Bueno, pues es muy interesante platicarles hoy que ya el próximo domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la lucha histórica por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel internacional. Esta conferencia tiene como finalidad recorrer de manera cronológica y analítica la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos desde sus primeras reivindicaciones hasta los desafíos contemporáneos bajo el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Hoy nos convoca una fecha profundamente significativa, el Día Internacional de la Mujer. Una conmemoración que no es festiva, sino histórica, jurídica, social y humana. Es un día que sintetiza siglos de lucha, resistencia, dignidad y exigencia de justicia por parte de las mujeres en todo el mundo. Hablar del Día Internacional de la Mujer implica reconocer que los derechos que hoy parecen evidentes no fueron concesionados espontáneamente por el poder, sino que son conquistas alcanzadas mediante movilizaciones sociales con el pensamiento crítico de la época, reformas legales y evolución del constitucionalismo contemporáneo. Desde una perspectiva de derechos humanos, esta fecha, 8 de marzo, representa la materialización progresiva del principio de igualdad sustantiva. ¿Y qué es esto de igualdad sustantiva? Pues es de que los derechos de la mujer sean reales en la práctica y del reconocimiento de la dignidad como sujetos plenos de derechos, no como sujetos subordinados al orden patriarcal histórico. El derecho constitucional y convencional implica que ninguna norma, práctica social o política pública puede cosificarse ni puede discriminar a las mujeres o reducirlas a roles estereotipados. En términos jurídicos, deriva del principio de dignidad humana, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los sistemas constitucionales contemporáneos. Es importante destacar que la lucha de las mujeres por lograr el reconocimiento de sus derechos
ha pasado por 3 momentos históricos que ayudan a comprender el origen del Día Internacional de la Mujer, los cuales suelen mencionarse en conferencias y estudios sobre la historia de los derechos de las mujeres. Esta primera etapa o momento histórico, en esta etapa las protestas de mujeres trabajadoras desde 1857, siglo XIX, aquí se suele mencionar el 8 de marzo de 1857, como lo acabo de mencionar. Las mujeres trabajadoras de la industria textil en Nueva York realizaron una protesta para exigir jornadas laborables más cortas, mejores salarios, condiciones dignas de trabajo. En esa época, las mujeres trabajaban de 14 a 16 horas diarias, sin contar el trabajo en su casa, y recibían salarios mucho más bajos que los hombres. La segunda etapa, o momento histórico, las manifestaciones de trabajadoras que se llevaron a cabo en el año 1908, también en Nueva York. 15,000 mujeres trabajadoras marcharon nuevamente para exigir reducción de la jornada laboral, mejores salarios, derecho al voto y fin del trabajo infantil. Su lema, es decir, el lema de esta etapa, se llamó Pan y Rosas. Pan representaba seguridad económica y mejores salarios. Rosas simbolizaban una vida digna y de calidad. Estas movilizaciones fortalecieron el movimiento de mujeres trabajadoras y abrieron el camino para el reconocimiento de sus derechos políticos y laborales. El tercer momento histórico se llevó a cabo en el año 1911, en virtud de la tragedia de la fábrica Triangle Shirtwaist Factory. Uno de los hechos más impactantes ocurrió el 25 de marzo de ese año, donde un incendio devastador provocó la muerte de 146 trabajadoras, en su mayoría mujeres jóvenes inmigrantes. Las causas fueron condiciones laborales extremadamente inseguras, puertas cerradas con llave para evitar que las trabajadoras salieran, ausencias de salidas de emergencia, instalaciones peligrosas. Muchas mujeres murieron atrapadas o se arrojaron por las ventanas para escapar del fuego. Esta tragedia provocó indignación mundial y llevó a reformas en las leyes laborales y de seguridad en el trabajo. El reconocimiento internacional del Día de la Mujer surgió
desde 1910 en la Conferencia Socialista de Mujeres en Copenhague, propuesta por la activista alemana Clara Zetkin. Posteriormente, el 8 de marzo, fue reconocido oficialmente por la Organización de Naciones Unidas en 1975 como Día Internacional de la Mujer. Es importante destacar que los orígenes de la desigualdad jurídica de las mujeres, históricamente el derecho se construyó sobre bases patriarcales. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, la mujer carecía de personalidad jurídica plena, totalmente huérfana en todos los ámbitos. En el derecho romano es importante hacerles una pequeña narrativa histórica del recorrido que ha tenido que hacer la mujer para que sus derechos sean reconocidos y en las condiciones de orfandad en todos los ámbitos en que se encontraba. Por ejemplo, la mujer estaba bajo la figura de la tutela perpetua, obvio, del hombre. En la Edad Media, su papel se limitaba al ámbito doméstico. En la modernidad temprana, de los siglos XV al XVIII, pese al surgimiento de las declaraciones de derechos, las mujeres fueron excluidas de la ciudadanía. Se proclamó la igualdad, pero sin incluir a las mujeres. Un hecho paradigmático ocurrió durante la Revolución Francesa, cuando se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, excluyendo expresamente a las mujeres. En respuesta, esa gran mujer heroína, la filósofa Olympe de Gouges, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana 2 años después de la Declaración del Hombre, es decir, en 1791, reclamando igualdad jurídica y política. Por esa acción fue guillotinada. Esto evidencia una verdad histórica fundamental. El reconocimiento de los derechos humanos no fue inicialmente universal, sino selectivo. El nacimiento del movimiento feminista y la lucha por el sufragio se dio durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Surgió el movimiento sufragista. Y ustedes saben que las sufragistas fueron mujeres activistas del siglo que les acabo de mencionar, que lucharon por el derecho al voto femenino y la igualdad política. Las principales características de ese movimiento feminista y sufragista. ¿Por qué se organizaron las mujeres? Precisamente para ser reconocidas mínimamente en sus derechos y para ser visibilizadas, tuvieron que llevar a cabo marchas, huelgas, protestas
y en virtud de ello fueron perseguidas, encarceladas y violentadas. Cuando realizaron huelgas de hambre en prisión, les daban comida al margen de su voluntad, en forma violenta. Los casos relevantes de este movimiento y de este nacimiento feminista y la lucha por el sufragio, hubo mujeres extraordinarias, heroínas como Emily Davison del Reino Unido, que si ustedes vieron la película Las sufragistas, deben de recordar esa escena grotesca cuando ella es atropellada en una protesta y fallece en virtud de ello en 1913. Varias sufragistas murieron por represión estatal, enfermedades adquiridas en prisión y condiciones inhumanas de encarcelamiento por la lucha por el sufragio. Así fue determinante para el reconocimiento del voto femenino a nivel mundial esta lucha de esas grandes mujeres que en virtud de ello nosotros estamos llevando a cabo, actualizando esas luchas en los derechos que hemos adquirido. Las 4 olas del feminismo, esas luchas de estas maravillosas y extraordinarias mujeres, se llevan a cabo en 4 épocas. Y a esas 4 épocas les llamaron las 4 olas del feminismo. La primera ola, en el siglo XIX, inicios del XX, lucha por los derechos civiles y políticos, como la educación, la propiedad y el voto. Es muy interesante manifestarles a ustedes que las olas del feminismo se llaman así porque el desarrollo del feminismo no ha sido continuo ni uniforme, sino que ha avanzado por etapas históricas en las que surge una gran movilización social, se logran cambios importantes y después viene un periodo de menor intensidad para posteriormente surgir una nueva etapa con nuevas demandas. Y a esa nueva etapa con nuevas demandas se le llama ola. Y la metáfora ola se utiliza precisamente para describir ese movimiento histórico percibido y parecido a las olas del mar. Sube con mucha fuerza, impacta en la sociedad, disminuye su intensidad y vuelve a surgir con nuevas reivindicaciones. Por eso se le ha llamado por los historiadores y teóricos al feminismo en esas 4 etapas ola, es decir, periodos de gran movilización y transformación en la lucha por los derechos de las mujeres. Y cada ola caracteriza un contexto histórico distinto, problemas específicos que enfrentar, objetivos diferentes,
y formas de lucha particulares. Por ejemplo, en una etapa se luchó por el derecho al voto, en otra por la igualdad laboral, posteriormente en la tercera por los derechos reproductivos y en la actualidad por erradicar la violencia de género y la desigualdad estructural. Las 4 olas del feminismo, las mujeres que lucharon por los derechos que gozamos nosotras, fueron de las cabezas que llevaron a cabo estos exhaustivos, denigrantes, discriminatorios y violentos rechazo de los derechos y no reconocimiento de los mismos, fueron esas heroínas, muchas heroínas, pero las vanguardistas o líderes de esos movimientos se pueden mencionar algunas, como Elizabeth Cady, Susan Anthony, Emmeline Pankhurst y sus hijas. Y el objetivo principal fue, por esos sufragistas, el derecho al voto, el acceso a la educación y el reconocimiento legal como ciudadanas para poder emitir el sufragio. La segunda ola, que se da en la década de los 60, 80, aquí la lucha fue por la igualdad real en la sociedad, es decir, la igualdad sustantiva. No la formal, que ya está ahí, pero que en la realidad, hasta el día de hoy, es difícil a veces que se lleve a cabo. Y se enfocó esa segunda ola o segunda etapa del movimiento en temas como igualdad laboral, la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. La tercera ola o etapa del feminismo se llevó a cabo en los años 90 e introdujo un concepto que se creó en 1989, que fue el concepto de interseccionalidad, que desafortunadamente se lleva a cabo cotidianamente. Aquí, en este concepto, se reconoce que la desigualdad afecta de forma distinta a las mujeres, dependiendo de factores como la clase social, la cultura, la orientación sexual. El movimiento comenzó a analizar la diversidad de experiencias dentro del feminismo. Y la cuarta ola, que es hasta la actualidad, los temas principales y que los vemos cotidianamente en nuestra vida diaria y que se están dando muchísimo a nivel nacional e internacional, es la violencia de género, el feminicidio, el acoso sexual, la igualdad sustantiva,
y la paridad política, 50-50. Movimientos como Me Too y Ni Una Menos han tenido un impacto global. Hay hitos importantes que se han llevado a efecto por la lucha y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Fechas como 1792, 1848, 93, 18, 20, etcétera, son de relevancia para nosotras las mujeres. Por ejemplo, en 1848 se llevó a cabo la Convención de Séneca. Fue el primer movimiento organizado por los derechos de las mujeres. Una fecha importantísima, 1893. En Nueva Zelanda se reconoce por primera vez en el mundo el voto femenino. En 1918, en Reino Unido. En 1920 en Estados Unidos. Y en el 45, también ahí, se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Y en el 1947, el sufragio femenino en Chile. En el 53, en nuestro país. En el 75 hay un evento muy importante que es el reconocimiento del Año Internacional de la Mujer. El 79, la CEDAW, es la Convención para eliminar la discriminación en contra de la mujer. El 94, la Belén do Pará, la violencia, la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. El 95, una conferencia mundial que se celebró de la mujer, que se celebró en Beijing, China, fue de suma relevancia que aunque no fue un tratado internacional que obligara a los países que firmaron ese tratado, como ustedes saben, si un país firma un tratado es obligatorio su cumplimiento para todos aquellos que lo llevaron a cabo. Esta es una declaración y es una plataforma que esos países aceptaron cumplir. Y aquí se reconoció una serie de derechos para la mujer que ha sido y es de suma relevancia para la igualdad y no discriminación de las mujeres. Es importante destacar que en el siglo XXI se consolidó en muchas democracias del mundo la paridad política de género y obvio aquí en nuestro país. ¿Por qué es importante todo este recorrido histórico que les manifesté? Porque nos damos cuenta de que los derechos de las mujeres los tenemos que lograr nosotras, luchar por ellos. Y seguimos en la actualidad haciéndolo. Porque desafortunadamente se siguen violentando nuestros derechos en todos los ámbitos. Por eso, las mujeres debemos estar unidas, debemos apoyarnos, debemos luchar para que no se mancillen nuestros derechos. Las luchas sufragistas en América Latina y México fueron fundamentales para que las mujeres obtuvieran el derecho al voto y a la participación política. Esas mujeres que lucharon
aquí en nuestra América Latina enfrentaron discriminación, persecución política y exclusión social. Pero su lucha abrió el camino a la ciudadanía plena de las mujeres para poder votar. Y esas valientes, extraordinarias, excepcionales mujeres de América Latina, entre ellas destaca Paulina Luisi del Uruguay, Berta Luz, Elena Casparena, abogada y feminista chilena, cofundadora del movimiento pro emancipación de la mujer en Chile, Eva Perón, conocida como Evita, que fue clave para que se aprobara el sufragio femenino en Argentina. Y aquí en nuestro país, es importantísimo mencionar a esas guerreras como Hermila Galindo. Fue una destacada feminista y periodista mexicana, orgullo de nosotras las mujeres. Colaboró con el gobierno de Venustiano Carranza. Fue una de las primeras mujeres en exigir el derecho al voto femenino en nuestro país. Promovió la educación y la emancipación política de las mujeres. También otra destacada mujer guerrera, la señora Elvia Carrillo Puerto. Luchó por los derechos políticos de las mujeres en Yucatán y fue de las primeras diputadas electas en México en 1923. Defendió los derechos indígenas, la justicia social y, obvio, el voto femenino. Otra destacada guerrera, heroína mexicana, fue Amalia González Caballero de Castillo Ledón, diplomática, escritora y activista mexicana. Fundó el Ateneo Mexicano de Mujeres y fue una de las principales promotoras del reconocimiento del voto femenino en México, así como también Refugio García, que fue líder igual del movimiento sufragista mexicano. Promovió la igualdad de los derechos de las mujeres y participó en campañas nacionales para lograr el voto femenino. El sufragio femenino se reconoció oficialmente cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines impulsó la reforma constitucional que permitió que las mujeres votaran y fueran electas a cargos públicos en 1953. Ese hecho marcó uno de los logros más importantes en la historia de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. Las sufragistas de América Latina y México lograron transformar sistemas políticos profundamente excluyentes y su lucha permitió que hoy
las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos políticos, electorales y democráticos. Uno de los hitos más importantes, como ya les mencioné, pues fueron el reconocimiento del voto femenino en diferentes países, y es de suma relevancia que esos derechos se reconocieron a nivel internacional, y tras la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional de derechos humanos transformó el paradigma jurídico. Un momento clave fue la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, impulsada por esa otra gran mujer, Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Roosevelt de Estados Unidos. Y por primera vez se reconoció la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas sin distinción de sexo. Esta declaración, yo siempre digo que es la madre de los derechos humanos, porque de ahí derivan todos los documentos nacionales e internacionales referidos al tema de los derechos humanos. Si bien es cierto que esta declaración no es vinculante, los tratados internacionales que emanan de ella, todos son vinculantes. Como ya les mencioné, se consolidaron instrumentos jurídicos fundamentales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o sea, la CEDAW, documento importantísimo que se adoptó por la ONU en 1979. Y esta convención es considerada la Carta Magna o Tratado Internacional de Derechos Humanos que son fundamentales para las mujeres, obligando a los estados firmantes a garantizar la igualdad real, es decir, la igualdad sustantiva, de jure y de facto, en ámbitos como civiles, políticos, económicos, sociales, combatiendo esta convención la violencia y la desigualdad. Obvio, el punto medular es la discriminación en contra de la mujer. Otro documento importante es la Convención de Belén do Pará de 1994. Todos esos derechos se han adquirido no por concesiones gratuitas de los estados, sino porque nosotras, las mujeres, desde siglo XVIII, XVII, XVIII, hemos luchado para que así sea. Esta convención, Belén do Pará, es un tratado internacional que reconoce la violencia contra la mujer como violación a los derechos humanos. Obliga a los estados a prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y establece el deber de diligencia estatal
es decir, el cumplimiento de esa convención a los Estados miembros. Y es un instrumento fundamental del sistema interamericano de derechos humanos, al cual nuestro país está adherido en virtud de los tratados internacionales que ha firmado. La lucha que hemos tenido nosotras las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos, pues ha sido ardua, ha sido muy desgastante, ingrata, discriminatoria, violenta por parte de los estados en contra de las mujeres, de esas grandes líderes, guerreras, heroínas que nos han antecedido. A pesar de los avances normativos, la realidad demuestra que la lucha continúa. Persisten problemáticas estructurales como la violencia de género, la brecha salarial, la subrepresentación política, la discriminación laboral, los feminicidios, los estereotipos de género. Desde una visión jurídica, se reconoce que la igualdad formal, la que está en la Constitución o en las leyes secundarias, no garantiza igualdad real, es decir, la igualdad sustantiva. Por ello, el derecho contemporáneo incorpora herramientas para que se haga realidad, como la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? Que estamos obligados a aplicarla a nuestras resoluciones, porque a veces me da la impresión de que no lo estamos haciendo y debemos hacerlo. ¿Y qué es esa perspectiva de género? Es una herramienta metodológica y jurídica que permite analizar, entre paréntesis, hay jurisprudencia de la Suprema Corte que nos obliga a hacerlo. Y aparte la Convención Americana de los Derechos Humanos, el sistema interamericano, etcétera. Que permite analizar las normas, hechos y políticas considerando las desigualdades históricas entre hombres y mujeres para garantizar igualdad real, o sea, igualdad sustantiva y no solo formal. También, otro de los aspectos importantes de herramientas que se han incorporado es el control de convencionalidad. Ese lo conocemos porque lo aplicamos. Bueno, a veces, no tanto, ¿no? Este control de convencionalidad, que me encanta, porque aparte que es obligatorio hacerlo, y que tampoco lo hacemos, es una obligación de todas las autoridades del Estado de interpretar y aplicar las normas internas conforme a los tratados internacionales, obvio, de derechos humanos. ¿Lo hacemos? Es una pregunta. Especialmente los que protegen los derechos de las mujeres, obvio, de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los adultos mayores. Este control de convencionalidad
¿Y por qué se llama control de convencionalidad? Pues porque nos apoyamos, ¿cuál es el instrumento jurídico más importante del sistema interamericano de derechos humanos y que aplica la Comisión y la Corte Interamericana? Pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso se llama control de constitucionalidad. Ha sido este control desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es obligatorio aplicarlo. ¿Y cuándo es obligatorio aplicarlo? Cuando una sentencia de la Corte Interamericana beneficie más al gobernado que nuestro derecho interno. Y ustedes saben que las sentencias de la Corte Interamericana son jurisprudencia y obligatoria para nosotros, el Estado mexicano y los tribunales del país. Otro instrumento muy importante son las acciones afirmativas, maravillosas, porque vienen a acabar con la desigualdad. Son medidas temporales, proporcionales y razonables de garantizar la igualdad sustantiva real de los grupos vulnerables. ¿Qué buscan estas acciones afirmativas? Buscan compensar desventajas en el acceso, por ejemplo, a las candidaturas. Ya ven que antes, pues no se nos permitía casi a las mujeres ser candidatas. Se siguen violentando, obviamente, pero ya hay una reforma constitucional que obliga a la paridad de género. Por lo tanto, tenemos que ser 50-50. Y obviamente las mujeres, donde no ha sido un estado, y ninguna mujer, por ejemplo, presidenta o gobernadora, pues tendrá que ser presidenta y gobernadora. Si en toda la historia de ese estado, de esa entidad federativa, de ese ayuntamiento, de ese municipio, nunca ha sido una mujer. Entonces, estas acciones afirmativas buscan equilibrar esas desventajas que hay con grupos vulnerables. Y esto se da mucho en contra de las mujeres, por eso ese equilibrio con las acciones afirmativas, con las personas indígenas, con los afrodescendientes, con discapacidad, con la diversidad sexual y los jóvenes. Y a la vez, estas acciones afirmativas vienen a rescatar a los gobernados de la interseccionalidad. Y otra herramienta muy importante que me encanta porque este concepto, apenas creado en 1989, como ya mencioné, este concepto de políticas públicas con enfoque interseccional es tan importante como las acciones afirmativas. Y son políticas estatales que reconocen que las mujeres no viven una sola forma de discriminación, sino múltiples, como por ejemplo la pobreza, la edad, la discapacidad, la etnia, el que te quiten tu trabajo y te tengan sentada sin dártelo, que te bajen el salario, que te invisibilicen. Esa es interseccionalidad y es violatoria grave de derechos humanos. Nosotros, como servidores públicos,
No podemos abusar del poder. No podemos castigar a nuestros subalternos o subordinados, aplicándoles violencia, discriminación, interseccionalidad, desigualdad, porque tenemos acción los gobernados que sean vulnerados en todos sus derechos de acudir a los órganos competentes como las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, hacerlos valer. No abusemos nosotros, los servidores públicos, porque no sé si sepan que ya no hace muchos días una jueza o magistrado federal o varios ya han sido llamados al órgano correspondiente de disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque sus subalternos han sido mancillados en sus derechos de una forma atroz. Yo leí una historia que me quedé atónita. ¿Por qué abusar de nuestro poder para vulnerar los derechos de aquellos que llevan a las instituciones en el estado en que se encuentran? Ellos son los del trabajo. Debemos de respetarlos mínimamente. Debemos reconocerlos. ¿Por qué castigarlos para que estén sentados, humillados, mancillados en todos sus derechos? ¿Quién nos da esa potestad? ¿Quién nos da esa facultad de abuso del poder? Somos muy eficientes para vulnerar a nuestros subordinados, jerárquicamente hablando. No abusemos, porque hay límites. El Día Internacional de la Mujer, su significado, ¿por qué se conmemora y por qué no se celebra? Porque su origen está ligado a luchas, a desigualdades históricas y hechos trágicos que vivieron las mujeres en la búsqueda de sus derechos. Por eso, no es una festividad como un cumpleaños, ni es una fiesta, sino un día de reflexión, de memoria y reconocimiento de la lucha por la igualdad. El reconocimiento internacional del 8 de marzo fue reconocido oficialmente como el Día Internacional de la Mujer por la ONU en 1975, Año Internacional de la Mujer. Concluyo manifestándoles, queridas compañeras, compañeros. Hoy no cerramos una conferencia. Hoy abrimos una conciencia. A lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido que levantar la voz una y otra vez para decir lo que debería ser evidente, que nuestra dignidad no es negociable y que nuestros derechos no son concesiones
son conquistas. Gracias a las luchas de las sufragistas, hoy sabemos algo claro. Ninguna forma de injusticia puede considerarse pequeña cuando se trata de la dignidad humana, punto fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la violencia contra las mujeres no siempre grita, a veces se disfraza de indiferencia, a veces se disfraza de abuso de poder, a veces se disfraza de silencio institucional. Se manifiesta cuando a una mujer se le desacredita, cuando se le revictimiza, cuando se le aísla en un lugar de trabajo, cuando se le castiga por alzar la voz, cuando se pretende quebrar su dignidad, quitándole su función, su salario o su derecho a ser tratada con respeto. Y esto duele aún más cuando ocurre en espacios que deberían ser templos de justicia, porque un tribunal no solo imparte sentencias, un tribunal también debe vivir la justicia dentro de sus propios muros. Por eso, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero recordar el espíritu de una de las consignas más poderosas de nuestra historia. Ni una más sometida, ni una más silenciada. Que ningún poder sea tan grande como para aplastar la dignidad de una persona. Que ningún cargo sea tan alto como para justificar el abuso y que ninguna mujer se vuelva a sentir sola frente a la injusticia, porque cuando una mujer es humillada, todas las mujeres somos interpeladas, y cuando una mujer resiste, todas las mujeres avanzamos. Por eso, este 8 de marzo conmemoramos la lucha de millones de mujeres que no se resignaron. Y por ellas, por nosotras y por las que vienen, debemos decir con claridad: la justicia no puede ser selectiva, la dignidad no puede ser negociable y los derechos humanos de las mujeres no pueden seguir siendo vulnerados ni dentro ni fuera de las instituciones. Por eso, no solo es el otorgarse los derechos, sino también son compromisos que todas debemos llevar a cabo, y todos. Compromiso para no callar frente al abuso, compromiso para no normalizar la injusticia, compromiso para defender la dignidad de cada mujer, porque la verdadera justicia comienza cuando la dignidad de una sola persona nos permite a todos llevarla a cabo. Y mientras exista una mujer esperando justicia, nuestra tarea todavía no ha terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Lucila Ayala de Moresky, por su extraordinaria disertación. Por favor, favor de manifestarse si hay alguna participación, alguien que desee hacer uso de la palabra para hacerle alguna pregunta a la ponente, por favor, manifestarlo levantando su mano. Bueno,
No habiendo preguntas ni participaciones, procedemos a hacer extensivo un reconocimiento a la doctora Lucila Ayala de Moresky. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la magistrada Lucila Ayala de Moresky por compartir con generosidad su conocimiento y reflexión en torno a la evolución histórica del reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel mundial, así como por su destacada y reconocida trayectoria en la vida pública y jurisdiccional del estado de Sinaloa, siendo ejemplo de una lucha constante por abrir espacios para la participación y el liderazgo de las mujeres en los ámbitos de decisión y servicio público, su compromiso con la defensa de la igualdad sustantiva, su carácter pionero en la consolidación de una presencia femenina cada vez más sólida en las instituciones y su permanente aportación a la formación de nuevas generaciones de juristas con una visión más justa, incluyente y consciente de los desafíos históricos que han enfrentado las mujeres, enriquecen el quehacer de este tribunal y fortalecen nuestra misión de impartir justicia con responsabilidad, sensibilidad social y vocación de servicio. Atentamente firma maestro Francisco Carlos Galicia Morales, magistrado presidente, maestro Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior, y maestra Katia Liubitza Hernández Echavarría, secretaria general de Acuerdos de Sala Superior de este órgano jurisdiccional, Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 6 de marzo de 2026. Muchísimas gracias, doctora Lucila Ayala de Moresky. Hasta luego, compañeras, compañeros. Hasta luego. I love you. Hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.